Hermanos, un saludo muy cariñoso, muy especial también para todos ustedes. Una alegría el poder participar de este culto, donde hemos pasado estas 24 horas conectados con Jesús, conectados con el cielo, conectados con este gran Rey maravilloso, dueño de todo el universo, y que el pasar el tiempo con Él seguramente nos ha dejado satisfecho, nos ha dejado lleno y nos ha dejado también con una fuerza espiritual para enfrentar también esta nueva semana. Vamos a seguir estudiando el libro Maranata, el Señor viene. Vamos a estudiar el capítulo 109 de este libro, que lleva como título He aquí el Cordero de Dios. Estas palabras fueron dichas por Juan cuando reconoció a Jesús como el Cordero, aquel símbolo que por tantos años era representado en un cordero. Ahora Juan lo reconoce y lo presenta a la gente que estaba allí, presenta a Jesús como el Cordero verdadero. Presenta como que aquel símbolo que venía de tantos años, ahora estaba aquí, en persona. Juan era el que debía preparar el camino para Jesús. Era el que venía para este momento culminante, porque Juan empezó la preparación de este camino llamando al arrepentimiento al pueblo de Israel, cuando le decía: el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos y convertíos. Ese era el llamado que hacía Juan. Y ahora, aquí en este momento culminante, cuando Juan dice eso, presenta a Jesús como el Cordero, aquí también tenemos el bautismo de Jesús, en este mismo contexto, ¿no? Para ubicarlo en el contexto de la historia. Ahora, Juan, vamos a hablar un poco de Juan. Juan era un hombre como tú y como yo. No era un hombre que nació con dotes especiales. No era un hombre que nació con una tendencia distinta a la de nosotros. Juan tenía las mismas debilidades que tenemos tú y yo. No era un hombre dotado especialmente, pero en él sucedió algo que a veces en nosotros no ha sucedido. Dice, el toque del amor divino lo había transformado. El amor de Dios, cuando él vio el amor de Dios, cuando él supo del amor de Dios y vivió el amor de Dios, ese amor de Dios lo transformó. Pero no le hizo solo un cambio, le hizo una transformación. El amor de Dios es capaz de transformar a las personas. Y transformó a Juan. El toque del amor divino lo había transformado. Dice que cuando llegaron allí, los discípulos que tenía Juan tenía muchos discípulos. Y los discípulos de Juan llegaron y decían: mira, ¿sabe qué? Hay un nuevo maestro. Y este nuevo maestro se está llevando los discípulos que tú tenías, se lo está llevando el nuevo maestro. Pero dice que Juan comprendía tan bien su misión, comprendía tan bien el trabajo que él tenía que hacer, que él no se sintió menoscabado por Jesús, que él no se sintió menos que Jesús. Él solo comprendió la relación que él tenía con el Mesías. Y hermanos, hermanas, nuestros queridos oyentes, esto es importantísimo, el tener claro cuál es nuestra misión. A veces cuando se nos da una misión
y no la entendemos, nos hacemos dueños de las verdades y pensamos que nosotros somos más importantes que Dios. A veces allegamos a la gente, no la llevamos a Dios, la atraímos hacia nosotros. Pero sin embargo, cuando Juan comprendió o tenía tan clara su misión, que él llegó a decirles que el hombre nada recibía del Padre si no era dado por él mismo, por el Padre. Nadie podía recibir. Él entendía. Dice también que cuando le llegan a decir esto, él dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Hay un comentario allí que dice que si Juan hubiese querido opacar la misión de Cristo, él lo hubiese hecho, porque tenía muchos seguidores, pero nunca estuvo en la intención de Juan, nunca estuvo en él el querer opacar a Jesús. Él sabía que su misión era de él disminuir, hablar de Jesús, preparar el camino de aquel que venía. Y cuando se presentó, lo reconoció y le dio el lugar a Cristo, el lugar que debía ocupar. Ahora, miren, aquí habla también un poco de la transformación de Juan. Juan había alcanzado la cumbre de la abnegación. Como les decía, Juan podía ver, si él no hubiese entendido aquella misión, si él no hubiese entendido que él solo venía a preparar el camino de Jesús, él no se hubiese querido bajar del pedestal de donde estaba. No hubiese querido bajar de allí de donde estaba, de seguir con toda la cantidad de personas que le seguían. Juan era respetado por el pueblo y tenía muchos seguidores, pero él entendía, alcanzó la cumbre de la abnegación. Él llegó, ¿no es cierto?, a menguar. Y él dijo, es necesario que yo mengüe y es necesario que Jesús crezca, porque él solo venía a preparar el camino de Jesús. Dice que Juan no atraía a las gentes o a las personas o a sus seguidores hacia él mismo. Él no hacía que la gente le siguiera a él. Él no hablaba de él. Él hablaba de Jesús y él todo lo que él hablaba lo encaminaba hacia Dios. Lo encaminaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo encaminaba allá. A veces nosotros, o puede ser que nos suceda a nosotros, que nosotros atraímos a la gente hacia nosotros, pero no la traemos, no la llevamos, no hacemos atractivo a la gente, no le hacemos atractivo a Jesús, al Salvador, al Dios. A veces la traímos a la iglesia, a veces la traímos a nosotros, a veces la traímos a las cosas que hacemos. Pero Juan estaba tan claro con su misión que él atraía a la gente, él la llevaba a los pies de Cristo, él la llevaba a los pies de Jesús, él lo llevaba al Cordero de Dios que era capaz de quitar el pecado del mundo, que era capaz de quitar nuestros pecados. Con gozo dice que Juan aceptó el silencio. Cuando Jesús llegó, cuando Jesús inició su ministerio, Juan calló. Era necesario que Jesús creciera y que Él disminuyera. Y a todos nosotros que estamos encargados de predicar la palabra de Dios, es necesario darle a Jesús el lugar que le corresponde.
al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos elige para una misión, pero la misión no somos dueños de aquella misión. No hablamos de nosotros mismos, hablamos de Jesús. Debemos llevar a la gente a los pies de Cristo. El amor propio queda absorbido por el amor de Dios. Eso fue lo otro que sucedió en el corazón de Juan. El amor propio se fue de él y quedó absorbido por el amor de Dios. Eso era lo que Juan había cumplido, esa era la misión. Y él tenía tan clara aquella misión. Dice, el alma del profeta, despojada del yo, se llenó de luz del ser divino. Dio testimonio acerca de la gloria del Salvador. En esta gloria de Cristo, todos sus seguidores han de participar. Podemos recibir la luz del cielo solo en la medida en que estemos dispuestos a despojarnos del yo. El Señor quiere que tú, que yo, ¿no es cierto?, seamos la luz del mundo, que presentemos al Cordero de Dios que vino a perdonar los pecados, que vino a quitar los pecados del mundo. Pero para que eso suceda, tiene que suceder algo en nosotros también. No nos transformamos en luz, no nos transformamos en portadores de luz, a menos que el yo salga de nosotros, a menos que nos despojemos de todo lo que es nuestro, de nuestro orgullo, de las cosas que nos gustan. Solo cuando sale eso, entonces somos verdaderamente luces para las demás personas. Podemos recibir la luz del cielo solo en la medida en que estemos dispuestos a despojarnos del yo. Podemos percibir el carácter de Dios y aceptar a Cristo por fe solo si estamos dispuestos a someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Solo cuando nos entregamos a Él, solo cuando nos sometemos a Él, solo cuando estamos dispuestos a someter todos nuestros pensamientos y obedecer a Cristo, ¿no es cierto? Podemos llevar la luz también a las personas. A todos los que lo hacen, les es dada el Espíritu Santo sin medida. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. En este final de las horas sagradas, yo te invito que este mensaje que Juan, esta presentación que hizo Juan hace 2000 años atrás de Cristo, de esta forma tan maravillosa y con tanta comprensión de Él, presentando aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo también quiero que en esta tarde tú le puedas conocer, que tú también puedas reconocerle a Él como el Cordero que quita. Ahora lo vamos a hacer un poco más individual, no que quita los pecados del mundo, que es capaz de quitar tu pecado, quitar el pecado del mundo, quitar tu pecado. Significa que Dios es capaz de perdonar tus pecados, de limpiarte de tus pecados y ayudarte para que tú puedas ser una nueva criatura. Él no solo te perdona el pecado. Si Él solo te perdonara el pecado, volverías a pecar. Pero Él es capaz de perdonar el pecado, de limpiarte del pecado y de transformar tu corazón para que nunca más puedas pecar. Yo siempre admiro las palabras de Jesús y siempre me ponía a pensar en esto cuando Jesús le decía a las personas: vete y no peques más. Yo decía, ¿será que Jesús
pedía algo imposible para la gente: vete y no peques más, cuando Él perdonaba. Pero Él sabía lo que estaba diciendo. Cuando le decía a las personas: vete y no peques más, Él sabía que había una forma de que el hombre dejara de pecar. Había una forma de que el hombre dejara los pecados, que fueran perdonados, pero además de ser perdonado, dejara también el pecado atrás. Y en esta tarde yo te invito a que reconozcas, así como Juan, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén.